Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Los humanos, y abre el púlpito a demandas civiles. Esas personas pueden demandar entonces por comentarios que se hicieron desde el púlpito que los ofendieron a ellos. Y no solamente en Canadá, ya esas leyes están afectando hoy esta nación. Entonces, quiero que note el ambiente que había en los primeros cristianos, el ambiente que había en las casas. Otra vez, sobrevino grande temor y muchos prodigios eran hechos por ellos, por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Si alguien tiene una necesidad y podemos ayudarle, ¿por qué no vamos a ayudarle? ¿Por qué no vamos a tenderle una mano? Si son de casa, son del patio, como decimos. ¿Ves? Obviamente siempre no va a faltar quien malinterprete las cosas, o alguien que quiera aprovecharse y luego cuando le toque ayudar nos dé la espalda. Pero usted y yo vamos a tener siempre la disposición de ayudar en un momento dado a alguien, primeramente a los de casa, primeramente a los de la iglesia triunfante. ¿Cuántas llamadas yo recibo a veces que me están diciendo un rollo para pedirme que si la iglesia les puede apoyar en algún servicio, como decir el welfare, como si la iglesia fuera un centro de welfare y tiene que pagar un hotel, tiene que pagar una comida en un restaurante o lo que sea. Eso lo hacemos, y lo hacemos con los de casa primeramente. Y cuando les digo esas cosas, porque dicen, llaman, pero no quieren comprometerse con Dios. Está bien cuando hay aún los que no quieren comprometerse con Dios, se les da. ¿Cuántas veces le hemos dado a un borrachito que sabemos que lo va a utilizar de la manera incorrecta? Cuando podemos le damos el bocado, pero cuando no le damos algo de dinero y sabemos que está mal, que no quiere nada con Dios, eso lo hacemos también cuando podemos. Pero según las cosas se van estrechando, dice la palabra, nos exhorta a Dios que tengamos fe y estemos dispuestos para ayudar por fe a los de casa primeramente. ¿Estamos? Entonces, si nosotros pensamos de esa manera, nosotros vamos a considerarnos como una familia. Y eso nos va a ir uniendo cada vez más y llevándonos hacia los hogares, hacia las casas, porque el gobierno va a tratar de decirnos a nosotros, la iglesia, cómo hacer las cosas. Y estaban ellos todos en un mismo sentir, vendían lo que tenían propiedades de más o como fuera, y traían el valor de esa propiedad a los pies de los apóstoles. Día tras día, verso 46, continuaban unánimes en el templo, todavía podían ir al templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oiga esto, juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el tiempo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Quién es el que salva? Sigue siendo el Señor. ¿Quién es el que toca los corazones? Sigue siendo el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir predicando, dando testimonio de la verdad, aunque las cosas no estén ocurriendo allá en el gobierno, a nuestro alrededor, en el trabajo, en la sociedad, como nosotros queremos. Tenemos que estar dispuestos, porque Dios verdaderamente es el que añade a esos que van a ser salvos. Pero esto estaba pronto a cambiar. Esa situación estaba pronto a cambiar y ya se estaban sintiendo los efectos de esa persecución, de ese trato de las autoridades del gobierno. Ahora entonces quiero que vayamos a segunda de Timoteo. Gloria a Dios. ¿Dónde les dije? Segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo 4, capítulo 4, verso 10. Y aquí vamos a leer algo. Quiero que vea algo que es poco mencionado en las enseñanzas, en las predicaciones, en la iglesia. Es poco mencionado esto, porque tiene que sacarlo entre líneas, pero quiero que note que esto es algo inevitable. Esto que le está pasando a Pablo, en realidad nos pasa a todos nosotros. Quiero que me preste atención aquí, es en segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 10 en adelante. No podemos, amados, comprometer nuestras convicciones. Si usted permanece fiel en sus convicciones, como dice la palabra, usted y yo vamos a tener que pagar un alto precio, más bien primeramente en el rechazo y también en el prejuicio de otras personas que nos van a tratar como que somos personas que no se puede trabajar con nosotros porque nuestras convicciones son muy rígidas. Tenemos que ser más flexibles, ¿me explico? Tenemos que ser más tolerables con la sociedad y con los seres humanos. Y no hay ningún problema en eso. Queremos ser flexibles y queremos ser tolerables. Pero entienda cuál es el propósito: que dejen su vana manera de vivir. Entonces lo que ellos quieren, a lo que nos quieren llevar, es que aceptemos, y es aquí la diferencia, aceptemos esa manera de vivir. No solamente que los amemos, los amamos, pero no aceptamos esa manera de vivir. Entonces eso se llama convicción, una convicción que Dios ha puesto en nosotros, que la hemos aceptado, la hemos creído en su palabra. Y cuando nosotros mantenemos esas convicciones, aún de los mismos que quizás antes eran nuestros amigos, pero se han adaptado a esa presión que le ejerce el sistema religioso, aún ellos van a hablar de nosotros de una manera negativa, o aún hasta nos pueden abandonar y dejarnos solos, que fue el caso de lo que le pasó al apóstol Pablo. Todo de la manera en que él hablaba las cosas, y por amar más, dice él, fue amado menos. Pero quiero que vea esto, porque esto no se menciona mucho. Y está diciendo aquí que había un tal Demas, es el nombre de alguien que lo había abandonado. Escribe Lucas, escribe Pablo: Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Es el peligro. O sea, el amor del mundo, el amor de las cosas de este mundo, la sociedad, y de agradar al gobierno y al sistema allá afuera, puede traernos daños graves a nosotros, a la iglesia, al creyente. So, tenemos que guardar nuestra posición firme siempre y no dejar que nada nos cambie de nuestra manera de pensar en el Señor. Y él dice: me dejó simplemente porque amó más al mundo presente. Y aquel mundo presente es lo mismo que el mundo presente hoy. Dígale al que está a su lado: vivimos en un mundo actual que no ha cambiado. Es el mundo es mundo. Dice la palabra que los deseos de este mundo no le agradan a Dios. La vanidad de este mundo no le agrada a Dios. Obviamente los reinos de este mundo no son los reinos de Dios, o no es el reino de Dios. Entonces, algo más dice, y habla de Crescente, se fue a Galacia. El asunto es que se fue, no dice por qué. Y Tito, su discípulo, se fue a Dalmacia. No estoy diciendo aquí que Tito hizo algo indebido. Simplemente estoy diciendo que había ciertas circunstancias que lo estaban presionando. Lo que le quiero decir es que hoy esas mismas circunstancias nos están presionando a nosotros. Recuerde, lo dejaron solo. Dice: Lucas nada más está conmigo. Y le da instrucciones de que tome a Marcos, a Juan Marcos, y lo traiga consigo, porque le es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, le dice, trae la capa que dejé en Troa con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos.
los libros, porque en los libros está escrita la palabra. Nuestra mente está limitada y no podemos memorizar toda la palabra, obviamente, pero los libros eran de importancia para Pablo porque le servían de aliento. Créame, cuando usted está solo, leer unas páginas que están vivas es como si el Señor estuviera ahí al ladito tuyo y te consuela. Créale a Dios, no deje la palabra, no deje lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, aunque te dejen solo. Dice Alejandro, el verso 14, el caldelero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Estamos hablando de personas que estaban trabajando juntos, y aquí este Alejandro le hizo mucho daño. No explica exactamente el tipo de daño que le hizo, pero le hizo mucho daño. También tú, le dice, cuídate de Alejandro, pues él se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. No solamente le hacía daño a Pablo, sino que se oponía a lo que Pablo estaba enseñando. En lugar de humillarse delante de Dios y buscar, Señor, Padre amado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no entiendo esta situación de este momento en que Pablo se encuentra, o Pablo está pasando por dificultades, o mira lo que está ocurriendo por causa de Pablo. Comienza a oponerse a lo que Pablo está enseñando. No podemos echarnos hacia atrás. ¿Cuántos pastores hoy en día están recibiendo oposición porque no están aceptando ciertas cosas que la sociedad quiere que la iglesia acepte? Como lo más común que se está oyendo por ahí hoy en día es el asunto de quiénes se pueden casar con quién, que cada cual tiene la libertad de casarse con quien quiera, de vivir como quiera, hombres con hombres o mujeres con mujeres, y hacer cosas que obviamente siempre han sido abominación a Dios. Y hoy en día la sociedad quiere que los amamos, pero quiere que aceptemos esas prácticas. Entonces, si nosotros seguimos enseñando que estas prácticas son abominación a Dios, muchos de adentro pueden levantarse con nosotros y decir que lo que estamos enseñando no es la misericordia de Dios, y se van a oponer vigorosamente a lo que estamos enseñando. ¿Está conmigo? En mi primera defensa, en el verso 16, dice: nadie estuvo a mi lado. Y escucha aquí las palabras del apóstol: todos, o no dice todos ahí, todos me abandonaron. Entonces, hay un precio alto que pagar. ¿Por qué les digo esto en esta mañana, amados? Porque lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, todos comienzan en el temor de Dios, todos comienzan en las casas, todos comienzan confiando en que Dios iba a suplir todas sus necesidades. Y la iglesia está regresando a esa manera de vivir. Quizás en estos momentos todavía no lo podemos ver claramente, pero quiero que haga la conexión. La influencia del gobierno. En aquel caso, Dios comienza la iglesia en las casas, y el gobierno los quiere sacar de las casas para traerlos a su plataforma donde el gobierno puede tratar con ellos. Ellos no iban a adorar al César, ellos no iban a doblar rodillas, ellos no iban a proclamar que César es Dios. Trataron de perseguirlos, trataron de hacer cambiar sus convicciones, y en muchos casos lo lograron. Hoy en día el gobierno está tratando de acorralar a la iglesia. No va a las casas, porque la iglesia normalmente no está en las casas. ¿Dónde está la iglesia? En el templo. Está donde se ha identificado la iglesia que va a estar. Y el gobierno está tratando de poner leyes indirectamente, presionados por la sociedad. ¿Usted cree que el gobierno quiere pasar este trabajo? No, el gobierno no quiere pasar trabajo ni recursos en contra de la iglesia. Es la opresión de los votantes.
es la opresión de los ciudadanos, es la opresión de la mayoría. Ellos quieren carne, como decíamos antes, ¿no? Y Dios les dio carne hasta que se les saliera por las narices, dice la palabra, cuando le pidieron carne a Moisés en el desierto. Pues si el mundo quiere pecado, Dios va a permitir que tengan pecado hasta que ya no puedan más. Entonces el gobierno está haciendo algo porque está siendo presionado por los votantes, por los constituyentes, por los que los ponen a ellos o los quitan. Entonces no es que el gobierno quiera destruir a la iglesia, no, el gobierno busca siempre lo que más le conviene. Si la iglesia le fuera de bendición, la pondría en una plataforma. ¿Me explico? Es las gentes. Ese es el enemigo que está allá afuera, que utiliza la autoridad de los gobiernos para entonces influenciar a la iglesia. Y ahí es donde vamos. Esto es lo que quiero que usted vea en esta mañana. Que el gobierno, influenciado por la sociedad y por los derechos humanos, el secularismo, el sentir que hay allá afuera, está presionando a las autoridades para que haga algo, porque la iglesia está muy estricta. La iglesia tiene que ser más flexible. La iglesia no solamente tiene que amarlos, sino aceptarlos. Casi falta de que tienes que darles trabajo y tenerlos en tu nómina. ¿Me explico? Y no puedes despedirlos. ¿Cuántas demandas están siendo hechas ahora mismo por personas? Y en este caso una mujer que tuvo un hijo fuera del matrimonio, pero ella firmó un contrato. Ella supuestamente es creyente y la iglesia le dio trabajo en una escuela cristiana. Pero cuando la iglesia supo que ella estaba viviendo con otras personas sin casarse, fuera del matrimonio, como la Biblia identifica algo que es abominación a Dios, ¿no? El adulterio, la fornicación y todas esas cosas, ¿qué hizo la iglesia? La despide. Y entonces ya eso es algo que es injusto y le da derecho a ella de demandar ese ministerio porque la despidieron a ella. Posiblemente, como esto ya estaba ya en un contrato, quizás no puedan hacer nada al respecto. Ella sabía que tenía que someterse a ese código de ética moral que es la Biblia, y ella violó ese código. Pero para que tenga una idea de lo que está ocurriendo allá afuera, que cada vez se va a poner más difícil hasta que acorralen a la institución y tengan que reunirse en las casas donde el gobierno no pueda meter su mano, porque la influencia de las gentes está influenciando al gobierno para que el gobierno controle a la institución religiosa. Esto es precisamente lo que ya estaba ocurriendo con los romanos y con los griegos en aquel entonces. La única diferencia es que ellos comenzaron en las casas y el gobierno quería sacarlos de las casas. Hoy en día la iglesia no está en las casas, está en las instituciones, y el gobierno está viniendo a las instituciones a tratar de cambiar nuestra manera de pensar. Esto no se les va a hacer fácil, porque nuestra constitución en este país establece la separación de la iglesia y el gobierno. El gobierno no le puede decir a la iglesia lo que tiene que hacer. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 4, vemos cómo a Pablo lo abandonan completamente por causa de sus convicciones. Entonces, una más le quiero leer en 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4. Y qué triste es cuando otra vez desde adentro de la iglesia, desde adentro de entre nosotros, hay muchos que se dejan influenciar por la sociedad y comienzan a dudar que la venida de Cristo esté a las puertas. Y en el caso de Pedro, ya los mismos judíos y los mismos creyentes, algunos estaban dudando
de la venida de Cristo. Aunque ellos creían que el Señor podía venir en cualquier momento, déjeme decirle. En el verso 3 dice: ante todo, saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Segunda de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, verso 3 y 4. Quiero que conecte esto también, porque nosotros creemos que el Señor está a las puertas. Y hay personas que prefieren no hablar de ese retorno de Cristo a la tierra, porque nadie sabe el día y la hora. Y una de las cosas que puede estar sucediendo es la presión de la sociedad, la presión de los que están afuera, de que se vayan a burlar de nosotros, porque estamos diciendo que el Señor está a las puertas, pero no viene porque no tenemos el día ni la hora. Pero por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios entendemos los tiempos en que estamos viviendo. Eso es una convicción que el mundo quisiera que no la tuviéramos. La sociedad quisiera que no la tuviéramos, porque eso ayuda a que sigamos con nuestras convicciones de separación de lo que es santo y de lo que es inmundo. Esto nos ayuda a nosotros a ver que los caminos de Dios son claros y que hay un solo camino para llegar al reino de los cielos, y que tenemos que vivir por esa convicción, por esa palabra. Y si Dios ha llamado que esto es abominación en su palabra escrita, nosotros tenemos que vivir por esa palabra y declararlo y creerlo. Al mundo, a la sociedad le conviene que nosotros estemos un poco dudosos y tibios en cuanto al segundo advenimiento de Cristo a esta tierra, porque de la única manera que lo podremos predicar con convicción es si lo creemos. De otra manera va a seguir todo siendo lo mismo, una religiosidad perpetuada. Se ha seguido. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.